Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios del espectáculo y analizamos las vidas que tanto nos cautivan. Hoy, la lente de nuestra curiosidad se posa una vez más sobre un nombre que resuena con fuerza en los titulares y, sin duda, en el corazón de muchos de ustedes, Can Yaman. Ese carismático actor turco que ha sabido conquistar no solo las pantallas de medio mundo, sino también la admiración de millones de fans con su talento y su innegable atractivo. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de sus éxitos cinematográficos ni de sus próximos proyectos, sino de algo mucho más íntimo y a menudo, más doloroso. Que es lo que parece estar atormentándolo tras su sonada y mediática ruptura con la también actriz Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes comparten esa insaciable curiosidad, esa necesidad de asomarse un poco más allá de las sonrisas forzadas y las apariciones públicas cuidadosamente orquestadas. Quieren entender las capas ocultas, las verdades que se esconden detrás de los focos y las cámaras. Y créanme, el caso de Can Yaman tras su separación de Demet es un terreno fértil para el análisis, la reflexión y, por qué no decirlo, para la especulación fundamentada. Así que si aún no lo han hecho y son devoradores de información del mundo del entretenimiento, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para que jamás se pierdan ninguna de nuestras investigaciones a fondo, nuestros análisis perspicaces y sí, también esos chismes jugosos que tanto nos entretienen. Ahora sí, respiren profundo porque vamos a zambullirnos en las profundidades de este misterio. Para empezar, pongámonos en el contexto necesario. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue simplemente un romance más en el universo de las celebridades, fue sin lugar a dudas, uno de los romances más seguidos, analizados y mediáticos del panorama turco y por extensión, un fenómeno que trascendió fronteras. Ambos actores compartieron protagonismo en la exitosísima serie Erkenci, donde la química que desprendían en pantalla era tan intensa y palpable que resultaba casi imposible distinguirla de la realidad. Esa chispa, esa electricidad que saltaba de la ficción a la vida real, mantuvo a sus seguidores en un estado de expectación constante. Hubo un torrente de imágenes juntos, viajes idílicos, declaraciones de amor públicas que parecían sacadas de un guión de cine, y para muchos, la historia de amor de Can y Demet parecía estar escrita en las estrellas. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a veces implacable mundo de la fama, las cosas tomaron un giro inesperado. De repente y sin un aviso claro para la mayoría de sus miles de admiradores, la pareja anunció su separación. Y desde entonces hemos sido testigos de cómo Can Yaman ha transitado un camino, podríamos decir, un tanto solitario y envuelto en un aura de interrogantes y especulaciones. Entonces la pregunta que flota en el aire y que probablemente resuena en muchas de sus mentes es, ¿qué es exactamente lo que parece estar atormentando a Can Yaman tras esta ruptura? Si bien es cierto que ninguno de nosotros posee una bola de cristal que pueda leer los pensamientos más íntimos de una persona, sí que tenemos la capacidad de observar patrones, de leer entre líneas, de interpretar los hechos que salen a la luz y de considerar el contexto en el que se desenvuelve. Y al hacerlo podemos esbozar una imagen de los posibles factores que podrían estar pesando sobre él. Uno de los aspectos más evidentes y sin duda, una de las principales fuentes de presión en la vida de cualquier figura pública de la talla de Can Yaman, es la implacable presión mediática. Can no es solo un actor, es un fenómeno global. Su vida personal, cada uno de sus movimientos, está constantemente bajo el microscopio de paparazzi ávidos de una primicia, periodistas incansables en busca de la noticia y, por supuesto, de millones de fans que siguen cada detalle. Cuando una relación tan pública y tan seguida como la suya con Demet llega a su fin, lejos de disminuir, el interés mediático a menudo se intensifica de forma exponencial. Las preguntas sobre los motivos reales de la ruptura, sobre si ya ha encontrado un nuevo amor, o sobre cómo se está sintiendo, se convierten en un bombardeo constante, un asedio que rara vez cesa. Esto para cualquier individuo sería abrumador, pero para alguien cuya vida está intrínsecamente ligada a su imagen pública, a su proyección como figura de éxito y a menudo como símbolo de romance, puede ser una carga aún más difícil de soportar. Imaginen la escena, cada vez que Can sale de su hogar, cada café que disfruta en una terraza, cada encuentro casual con amigos, todo puede ser capturado, fotografiado, analizado y publicado al instante. La búsqueda de una parcela mínima de privacidad, de un espacio seguro para procesar una experiencia personal tan delicada como una ruptura, se convierte en una batalla diaria.
En el caso específico de Can, esta exposición constante y omnipresente, exacerbada por la novedad de la ruptura, podría generar un profundo sentimiento de asedio, una sensación de no poder encontrar un refugio emocional donde poder sanar y asimilar la situación en paz. La prensa, en su eterna e insaciable búsqueda de la exclusiva, a menudo tiende a crear narrativas, a especular sobre posibles terceros en discordia, sobre supuestos motivos ocultos o celos, y todo esto, independientemente de su veracidad, añade gasolina al fuego de la presión mediática, dificultando enormemente el proceso de recuperación. Otro factor crucial que parece ser una piedra angular en su posible tormento es la enorme dificultad para reconstruir su vida personal en medio de un torbellino de atención constante. Cuando una relación significativa, y especialmente una tan publicitada, llega a su fin, el instinto humano nos lleva a necesitar tiempo, espacio y apoyo para sanar, para adaptarnos a la nueva realidad y para seguir adelante. Para Can, este proceso natural se ve drásticamente complicado por el hecho de que no puede simplemente desaparecer del ojo público. Sus proyectos profesionales continúan, sus apariciones públicas son esperadas, y en cada una de estas ocasiones, la sombra de la relación pasada y las especulaciones sobre su presente sentimental son temas latentes, siempre presentes en el ambiente. Podríamos pensar que, como figura pública, él está acostumbrado a este nivel de escrutinio y que las rupturas personales no le afectan de la misma manera. Sin embargo, las rupturas sentimentales son golpes emocionales que, en su esencia, afectan a todos los seres humanos por igual, sin importar su fama o fortuna. Quizás lo que más lo atormenta es la incapacidad de vivir un duelo privado y tranquilo, de poder reflexionar sobre lo sucedido sin la constante interferencia y el ruido externo. Los rumores que circulan sin control, los comentarios incendiarios en redes sociales, las inevitables comparaciones con su expareja, todo ello puede ser un caldo de cultivo perfecto para la ansiedad, la inseguridad y una profunda incomodidad. No es un camino fácil para nadie y mucho menos cuando tu imagen pública se ha construido, en parte, sobre la base de un ideal romántico que se ha desmoronado a la vista de todos. Además, debemos considerar el impacto potencial en su carrera profesional. Si bien es innegable que Can Yaman es un actor sumamente talentoso y cuenta con una base de fans leal y apasionada, las rupturas sentimentales, especialmente aquellas que ocupan portadas de revistas y generan miles de titulares, a veces pueden provocar una cierta fatiga en el público o, en el peor de los casos, ser utilizadas por la prensa sensacionalista para tejer narrativas negativas. Existe un riesgo palpable de que la atención sobre su vida privada pueda llegar a eclipsar su trabajo, que el público empiece a verlo más como el protagonista de un drama personal que como el actor que dedica su vida a su arte. Esto sin duda podría ser una fuente significativa de frustración y por ende, de tormento, dado que su pasión y dedicación están firmemente ancladas en su carrera. Hemos tenido la oportunidad de escuchar algunas de sus declaraciones en el pasado, y estas nos ofrecen valiosas pistas sobre su carácter y su forma de enfrentar los desafíos. Can Yaman ha hablado frecuentemente de su deseo de ser tomado en serio como actor, de trascender la imagen de galán juvenil que inicialmente lo catapultó a la fama. Tras una ruptura tan sonada y mediática, el riesgo de que la narrativa principal que lo rodea se centre desproporcionadamente en su vida privada, dificultando precisamente esa meta profesional, es una preocupación real. Es como si, a pesar de todos sus esfuerzos y su talento, la esfera personal amenazara constantemente con empañar su proyección profesional. Otro elemento ineludible en esta compleja ecuación es la soledad que puede acompañar a una ruptura, una soledad que se ve amplificada por su estilo de vida particular. Can Yaman ha experimentado una carrera meteórica, y este tipo de ascenso vertiginoso a menudo implica largos periodos de rodaje, viajes constantes a través de diferentes países y una agenda de trabajo extremadamente apretada. Si bien ha tenido relaciones significativas, como la que compartió con Demet, mantenerlas estables y sólidas bajo estas condiciones tan exigentes puede convertirse en un desafío monumental. La soledad, especialmente después de haber compartido intensamente la vida con alguien, puede ser un sentimiento devastador y difícil de combatir. Y si a esto le sumamos la incapacidad de buscar consuelo en un entorno privado y discreto, la tormenta interna puede intensificarse hasta niveles insospechados. Pensemos en los pequeños detalles cotidianos que pasan desapercibidos para la mayoría. Cuando una pareja se separa, hay rutinas que se rompen, hábitos que se desmoronan y la ausencia física de esa persona se siente en cada rincón de la vida diaria. Para alguien como Can,
que quizás no tenga una red de apoyo tan extensa y consolidada en cada lugar al que viaja por motivos laborales, o cuya vida social se ve intrínsecamente limitada por el hecho de ser una figura pública mundialmente reconocida. Esa ausencia podría ser aún más pronunciada y dolorosa. Quizás lo que más lo atormenta es esa sensación de vacío, esa necesidad de redescubrirse a sí mismo, de reconstruir su identidad en un mundo que además lo observa y lo juzga constantemente. También es muy posible que una parte significativa de su tormento provenga de su propia percepción de lo sucedido y de la falta de cierre. A veces, tras el fin de una relación, uno se queda atrapado en un ciclo de preguntas sin respuesta, con sentimientos de culpa por acciones pasadas o por lo que se podría haber hecho de manera diferente, o con la dolorosa sensación de no haber hecho todo lo posible para salvar la relación. Si Kanyaman se encuentra repasando mentalmente los momentos compartidos, los posibles errores cometidos, o las oportunidades perdidas que ahora parecen tan evidentes en retrospectiva, esto podría generar una profunda e incluso tortuosa introspección. Y en ausencia de una resolución clara o de respuestas definitivas, esta introspección puede transformarse en un bucle interminable de pensamientos negativos y autocrítica. La falta de cierre, esa incapacidad de poner un punto final definitivo a la historia y seguir adelante, es para muchas personas una de las experiencias más angustiantes y desestabilizadoras tras el fin de una relación sentimental. Y por último, no podemos obviar el factor de las expectativas. Tanto él como Demet, sus familias, sus amigos y por supuesto, sus millones de seguidores, tenían ciertas expectativas sobre el futuro de su relación. Habían proyectado en ellos un ideal, una historia de amor que esperaban que continuara. Cuando esas expectativas tan cuidadosamente construidas se desmoronan de repente, el golpe emocional puede ser considerable. Quizás lo que más atormenta a Khan es la decepción, no solo la decepción personal, sino también la decepción de todos aquellos que los veían como la pareja perfecta. Los fans, al igual que cuando vemos una telenovela, tienden a proyectar sus propios deseos, anhelos y esperanzas en las parejas de celebridades. Y cuando esas proyecciones se quiebran, puede haber una especie de duelo colectivo, una especie de pérdida compartida, que también recae, de manera indirecta, sobre las figuras públicas involucradas. En resumen, queridos amigos, podríamos decir que el tormento que parece rodear a Kanyaman tras su ruptura con Demet Özdemir es una compleja y multifacética mezcla de factores. Por un lado, tenemos la implacable presión mediática y la constante vigilancia que impiden, o al menos dificultan enormemente, un proceso de sanación privado y personal. Por otro lado, está la inmensa dificultad para reconstruir su vida personal y profesional en medio de esta exposición constante, el temor justificado a que su vida privada opaque su exitosa carrera, y la posible, y a menudo subestimada, soledad que la fama y las exigencias de una carrera internacional pueden acarrear. A todo esto, debemos sumarle los aspectos emocionales intrínsecos a cualquier proceso de ruptura, la introspección profunda, las preguntas sin respuesta que rondan la mente y la decepción inherente a las expectativas no cumplidas. El caso de Kanyaman nos sirve como un poderoso recordatorio de que, por muy glamurosa, emocionante y envidiable que parezca la vida de las celebridades, detrás de las pantallas, de las alfombras rojas y de las sonrisas perfectas, hay seres humanos. Seres humanos con sus propias luchas internas, sus propios dolores, sus propios miedos y sus propios procesos de duelo. Kanyaman, a pesar de su estratosférico éxito, su talento indiscutible y su innegable atractivo físico, no está exento de estas realidades universales. Lo que parece atormentarlo en su esencia más profunda, es el desafío monumental de navegar una tormenta personal, íntima y dolorosa en el escenario público de su vida, intentando mantener la compostura y la profesionalidad mientras el mundo entero observa, juzga y especula. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Hemos intentado con la mayor objetividad posible y basándonos en los indicios disponibles, desentrañar un poco ese velo de misterio que rodea a Kanyaman y su vida tras la sonada ruptura con Demet Özdemir. Espero sinceramente que esta conversación haya sido interesante para ustedes, que les haya ofrecido una perspectiva diferente y quizás más profunda sobre la complejidad de la vida de las figuras públicas. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática es el mayor factor que lo atormenta? ¿O consideran que hay otros aspectos, como la soledad o la dificultad para rehacer su vida profesional, que juegan un papel más importante? ¿Quizás creen que hay algo más que no hemos mencionado?
Déjenme sus opiniones, sus reflexiones más sinceras y sus teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Su participación es lo que enriquece nuestro canal. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan del mundo del espectáculo y quieren entender un poco más allá de la superficie. Hagamos que más gente se entere de nuestras investigaciones a fondo. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo constante es lo que nos impulsa y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido, los análisis más interesantes y las historias más cautivadoras del universo del entretenimiento. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos desentrañando los misterios que nos fascinan. Un abrazo fuerte para todos ustedes y hasta la próxima.